La decisión equivocada explora el sorprendente trasfondo de diferentes tragedias, insólitas historias reales que ponen en entredicho el supuesto manejo que tenemos de nuestro destino. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada? Francisco Ramírez nació un 4 de junio de 1944 y murió 67 años después, mientras contemplaba la enormidad de sus riquezas. Hoy veremos la recreación del último día de su vida. Esta es su historia. Soy Francisco Ramírez. Me dedicaba a la inversión de capitales y al desarrollo de diferentes negocios. Al momento de mi muerte tenía varios campos, una empresa constructora y unas 40 propiedades en mi ciudad entre departamentos, terrenos, cocheras, comercios, un cementerio privado y hasta un resort hotel con todas las comodidades. A los 24 años me casé con María Marta, tuvimos un hijo, Jonathan, que el día de mi muerte tenía 32 años. Él me ayudaba con los alquileres de las cocheras y los departamentos. Podría decir de mí que siempre fui muy rápido en aprovechar las oportunidades. Tenía mucha facilidad a la hora de multiplicar el dinero. Hoy presentamos Una piedra en el camino. El exitoso terrateniente e inversor inmobiliario Francisco Ramírez se levantó solo porque su mujer se había ido a visitar a su hermana a la capital. Decidió tener un gesto de amabilidad con ella y arreglar el jardín. Mientras lo hacía, se cruzó con su hijo, que volvía de bailar. ¡Café! ¿Qué hace? El que manejaba era Roberto Scafidi, Francisco. el dueño de Scafidi Automotores, la concesionaria más grande del pueblo. Es una belleza, Francisco. Era una impecable camioneta 4x4 último modelo. Se la acababan de mandar de la capital y según el vendedor era perfecta para él. Para vos, es tuya, Francisco. Así que le propuso que la probara durante un día y que después se la llevara a la concesionaria para negociar los números y llegar a un acuerdo. Francisco estuvo a punto de rechazar la oferta por dos razones. Primero, porque esa mañana había decidido arreglar el jardín y dar una sorpresa a su mujer. Y segundo, porque ya tenía un vehículo similar. Pero enseguida cambió de planes, porque las camionetas eran su debilidad. Y aquella la tirás, lo dejamos. Hacemos un asado. Hacemos un fuego con eso. Usala. Es tuya. Dale. El andar de la camioneta era realmente estupendo. Lo único que le había pedido Scafidi era que no sacara la camioneta al campo, que anduviera solo por las calles asfaltadas del centro. Francisco decidió entonces hacer una recorrida por algunos de los emprendimientos que tenía desperdigados por la ciudad. El Torres Pampa II era un complejo de departamentos de primer nivel que todavía estaba en construcción. El proyecto era muy interesante, porque estaba emplazado en una zona residencial muy bien ubicada y conectada, pero que tenía prohibida edificaciones de esa magnitud. Sin embargo, Francisco había conseguido una excepción de la municipalidad gracias a un oportuno y sospechoso intercambio de favores. Según sus cálculos, su ganancia iba a ser tremenda, del orden del 500% de la inversión. La corrupción generalizada suele ser el corral más apropiado para el rejunte de perversos. Esos que nunca se angustian ni sienten culpa y que gozan de una y solo una manera, a expensas de los demás. Scafidi. Por fin vendiste algo como la gente.
Después de visitar algunos otros negocios que tenía en el centro, se dirigió hacia Jardines de la Eternidad, el cementerio privado del cual era socio mayoritario y fundador. Tengo una máquina nueva, tendría que estar acá. ¿Y sabes por qué quiero que vengas? Porque me gustaría que pusieras un álamo. Francisco afirmaba que los cementerios privados daban muy buenas ganancias, porque era un mercado infinito que se reproducía solo y que en Estados Unidos ya movía millones. Bueno, chao. Siempre que visitaba el cementerio, Francisco se ponía a pensar en su propia muerte. Decía que le gustaría que lo recordasen como una persona que de la nada llegó a tenerlo todo. Después de la visita al cementerio, Francisco se dirigió hacia el nuevo campo que había comprado. Me voy para el campo, ¿qué te parece? Divino. Si bien recordaba que Scafidi le había pedido no sacar el vehículo a la ruta, Sí, ya le hice un adelanto. decidió Sí. no hacerle Bueno, caso. hermanito, nos vemos. Nos vemos, chao, querido. Chao, hasta luego. Francisco llegó hasta su nueva adquisición, el campo de 800 hectáreas. Ese campo se lo había comprado a 2 indígenas que lo habían heredado y que querían venderlo urgentemente porque lo consideraban, en sus palabras, tierra maldita. Le contaron a Francisco con preocupación y temor historias de extraños destellos y movimientos telúricos producidos por la luz mala. Francisco supo aprovechar esa creencia para bajar el precio del campo hasta límites insospechados. El campo valía $2 millones y Francisco les terminó pagando $600,000. Ganó casi $1,5 millones de un plumazo. Este tipo no era ni empresario, ni comerciante, ni inversionista, como se llamaba a sí mismo. Era un simple especulador que movía su dinero en busca de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Un corrupto con todas las letras, enriquecido impunemente en detrimento de los demás. A Francisco le gustaba contabilizar sus bienes y propiedades. Era un ejercicio que lo hacía sentirse bien y, sobre todo, exitoso. Ya había acumulado 4.800 hectáreas y pensaba que su padre, si viviera, estaría muy orgulloso de él. Tenía un especial aprecio por su padre, a quien reconocía como su mentor cada vez que recordaba sus consejos y recomendaciones. Consideraba que su padre, si bien no había sido una persona culta o instruida, le había transmitido los códigos de la calle y la astucia para destacarse en la vida. En ese momento, sintió la necesidad de prender un cigarrillo. Reflexionaba acerca de aspectos de su vida como su éxito y su fortuna, y la conciencia de que una parte del planeta le pertenecía. Gracias a la ignorancia y las ridículas creencias de esos 2 desdichados. Ese regodeo le hacía experimentar una especie de felicidad, de plenitud, de comunión con la naturaleza. Don Francisco jamás imaginó que las creencias de los 2 hermanos indígenas tenían un asidero científico. Estudios geológicos habían determinado que esa zona poseía propiedades magnéticas significativas debido a la presencia en su composición de hierro, níquel y cobalto, que tenían la capacidad de atraer objetos metálicos. Como el meteorito que acabó con su vida. Lo último que alcanzó a percibir fue una sombra que venía del cielo. Francisco estaba tan embelesado disfrutando masturbatoriamente de su nuevo campo y de la ampliación infinita de sus bienes, que no llegó a reaccionar a tiempo ante el temblor y de que un meteorito caía desde el cielo hacia donde estaba.
Es increíble el grado de abstracción y desconexión con la realidad que produce ese tipo de regodeo onanista. Cuando me llamó la policía, yo pensé que era una broma para la televisión. Yo lo del meteorito todavía no me la creo, es insólito. Encima después empezaron a llover juicios de gente que decía que mi papá los había perjudicado y 3 demandas por paternidad no reconocida. El contador empezó a revisar los registros y figuraba un montón de dinero que no está por ningún lado. Y yo todavía le estoy buscando. La probabilidad de que un día cualquiera vayas caminando y como si nada te caiga un meteorito en la cabeza tiende a 0. Esa infinitésima probabilidad permitió que Francisco tuviera una muerte de relieve, ya que se transformó en la primera persona en la historia muerta de esa manera. A su modo, logró un lugar destacado en la estadística. Don Francisco sabía que Jonathan no había heredado su pericia para hacer negocios. Lo que más lamentaba era que todos los bienes y propiedades obtenidos gracias a su inescrupulosa habilidad comercial se irían perdiendo y malvendiendo uno por uno. Ni hablar de la pequeña fortuna que tenía depositada en una cuenta secreta en las Islas Caimán. Eso ya lo daba por perdido. O como una donación involuntaria a la corona británica. Jonathan, mi mensaje es para vos. Presta atención. Este mensaje es muy importante para vos y tu madre. Presta mucha atención. 63 22 91 71 16 53-3 Cayman Monetary Bank. Supongo que te habrás dado cuenta de lo que te estoy hablando, ¿no? Y si no te diste cuenta, despabilate e imagínatelo. Chau, hijo. Cuidá, mamá. Muere aplastado por un meteorito. Dueño de campo fallece en sus propios dominios en un extraño episodio astronómico. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. Acceder a probar la camioneta en lugar de terminar de arreglar el jardín. Desoír el pedido de Scafidi respecto a circular solo por la ciudad e irse a ver su nuevo campo. Soslayar las creencias de los hermanos indígenas que le vendieron el campo. Bajar del auto para fumar un cigarrillo y observar su propiedad no fueron decisiones fatales en sí mismas, pero imperceptiblemente fueron construyendo su secuencia secreta. ¿Y qué decir de los terceros involucrados? Como Roberto Scafidi, que al recibir ese vehículo último modelo decidió ir hasta la casa de Ramírez un sábado por la mañana y ofrecérselo para que lo pruebe con el afán de vendérselo. Pero no solo eso provocó la muerte trágica de Francisco. También participaron de este desenlace otras decisiones muy anteriores al día de su muerte. El haber tenido pie plano y por eso no haber sido admitido en su juventud en la policía. De haber ingresado a la fuerza, habría satisfecho inmediatamente sus ansias de poder, con el simple hecho de llevar visible un arma en la cintura. También, el 65% de los habitantes del municipio que decidieron votar a Mario Pezzota, amigo de Francisco Ramírez, como intendente, que durante su mandato pergeñó la operación ilícita de venta de tierras fiscales e inició a Ramírez en el mundo de los negocios. Te tengo otra sorpresa. Escuchá. Cada decisión que tomamos, por mínima que sea, cambia nuestro destino para siempre y despliega un nuevo menú de decisiones a tomar. Pero hay una secuencia secreta que tiene inscrita la fecha de nuestra muerte. ¿Cuál habrá sido esta vez la decisión equivocada?